El sol del verano de 2004 caía con una luz agobiante sobre las calles de Burgos. Sin embargo, bajo esa apariencia tranquila, el horror aguardaba en silencio, escondido tras las paredes de un hogar que jamás volvería a ser el mismo. Fue en esa vivienda donde el destino de la familia Barrio se selló en sangre. 3 cuerpos, 3 vidas brutalmente apagadas con la violencia de más de 100 puñaladas. Salvador Barrio, un hombre respetado por su comunidad, su esposa Julia Dos Ramos, conocida por su carácter afable, y su hijo de tan solo 12 años, Álvaro. Ninguno de ellos pudo escapar a la furia que les arrancó la vida. La noticia sacudió a la ciudad como un terremoto, quebrando la calma de aquellos días de estío. La violencia extrema con la que fueron atacados, la cantidad de heridas infligidas, era como si el asesino hubiera querido borrar cualquier rastro de humanidad, cualquier posibilidad de redención. Aquel día, el barrio de Burgos cambiaría para siempre. Los rumores comenzaron a extenderse por cada rincón de la ciudad. Cada conversación entre vecinos en los mercados, en los bares, giraba en torno a la misma pregunta: ¿quién pudo cometer semejante atrocidad? Lo más desconcertante fue la ausencia de señales de entrada forzada. No había puertas rotas ni ventanas quebradas. Era como si el asesino hubiera sido bienvenido o al menos hubiera encontrado una forma de entrar sin levantar sospechas. ¿Cómo puede alguien llegar tan cerca de la familia sin despertar ninguna alarma? ¿Quién habría tenido un oído tan profundo, tan visceral, como para llevar a cabo un acto tan macabro? Así comienza uno de los casos más intrigantes y desconcertantes de la historia criminal de España. Un caso que 20 años después sigue sin respuesta, mientras el espectro de la violencia continúa acechando la memoria quienes conocieron a la familia Barrio. El recuerdo del triple asesinato sigue vivo, un eco que resuena en las conversaciones, en las miradas llenas de dudas, en los corazones de los que han sido testigos del mal absoluto. Soy Silvia Black y esto es La Cara del Mal. Domitila, tía de Salvador, tras no saber nada de su familia en días, llamó preocupada, ya que Salvador tenía que recoger un tractor para llevarlo al pueblo de Bureba. Pero tras muchas llamadas no obtiene respuesta. Luego llamó al teléfono de Julia, que tampoco respondió. Incluso desesperada, llama al concesionario y allí la comunican que el tractor aún no ha sido recogido. Domitila, ya de los nervios, decide ir a su casa de Burgos, ya que tiene las llaves. Así que en compañía de su marido y otras 2 parejas se dirigieron a la vivienda de la familia. Eran la 1:30 de la madrugada del 8 de junio. Entraron por el garaje. El coche de Salvador estaba aparcado en su plaza. Decidieron subir al piso. Estaba en el 5º. Pero tuvieron que subir en turnos, porque el ascensor era muy pequeñito. Una vez arriba, las 6 personas llegaron al rellano, tocaron al timbre, dieron golpes en la puerta, sin éxito. A través de la puerta solo les llegaba silencio. Llamaron al móvil de Salvador y escucharon cómo sonaba dentro del piso. Así que el marido de Domitila tomó la iniciativa de abrir la puerta. Allí observó manchas de sangre por las paredes. Salió gritando desesperado. Nadie se atrevió a entrar. Así que decidieron llamar a la policía, comunicándoles que en el domicilio Jesús María Ordoño, número 14, había mucha sangre y no sabían qué había pasado. Poco después la policía se presentó en el domicilio y hallaron 3 cadáveres: el de Salvador, Julia y el pequeño Álvaro. La policía se puso manos a la obra con la investigación. La primera, localizar al hijo mayor de la pareja, Rodrigo, que estudiaba en un colegio interno en Aranda de Duero, a unos 70 kilómetros, y era el único superviviente de esta matanza.
Cuando la policía entró en la vivienda, lo que encontraron fue una verdadera carnicería. La escena era devastadora. En la cocina estaba Salvador, su cuerpo destrozado por decenas de cuchilladas. La violencia era evidente en cada rincón, pero la masacre no termina ahí. En el dormitorio principal yacía Julia, su esposa, también brutalmente apuñalada, y en el pasillo el joven Álvaro, tendido en un charco de sangre. Su cuerpo había sido atacado con una ferocidad inhumana. Los agentes comenzaron a analizar la escena, desentrañando las pistas que el asesino dejó atrás. En la habitación de Rodrigo y Álvaro había algo inusual. La persiana estaba rota y completamente bajada. Parece ser que el pequeño, al escuchar los ruidos, había corrido hacia la habitación en un intento desesperado por pedir ayuda. Abrió la ventana, tal vez buscando la salvación. Al no encontrarla, se escondió bajo la cama, donde la policía halló marcas de su intento de refugiarse. La puerta de la habitación estaba rota, claramente violentada por una patada. El asesino había entrado con llave, sin encender una sola luz. Todos los interruptores estaban inmaculados, sin una sola mancha de sangre, lo que sorprendió a los agentes considerando el caos sangriento que habían encontrado. Quizás habían usado una linterna, pero lo que sí estaba claro era que conocía perfectamente el lugar. No dejó ni una sola huella, salvo por una pisada de unas zapatillas marca Dunlop, marcada en el pasillo y frente a la puerta de entrada. Esa fue la única pista sólida con la que la policía tuvo que trabajar. Comenzaron las entrevistas. Buscaron testigos, personas que hubieran visto u oído algo extraño, pero por alguna razón el edificio parecía estar en completo silencio esa noche. Los vecinos más cercanos, unos ancianos que vivían al lado, tomaban pastillas para dormir y no escucharon nada. El piso de abajo, una pareja que se encontraba fuera de la ciudad. El piso de más abajo, otra familia también estaba ausente. Nadie en el edificio escuchó los gritos, las súplicas, la muerte. Sin embargo, en el edificio contiguo, alguien sí percibió algo extraño. Un joven escuchó ruidos y golpes. Se asomó por la ventana, pero la oscuridad no le dejó ver nada. Otro matrimonio oyó palabras aterradoras. «Vete, déjame pasar, socorro», seguidas de golpes y gritos. Pero aún así, no llamaron a la policía. Los ruidos comenzaron alrededor de las 5 de la mañana y se prolongaron hasta las 6. 75 minutos de puro horror y silencio. ¿Por qué en un edificio lleno de vida nadie vio ni escuchó nada? ¿Qué ocurrió en esa hora mortal? ¿Cómo es posible que 3 personas fueran asesinadas brutalmente y nadie notara la presencia del asesino? Las preguntas quedan en el aire, las respuestas ocultas en la oscuridad de ese piso. Pero ¿quién era la familia Barrio? Salvador Crisanto Barrio Espinosa tenía 53 años, su mujer Julia dos Ramos Santamaría 47. Tenían 2 hijos, el mayor Rodrigo, que ya con 16 años estaba en esa etapa que no quería hacer nada, no quería estudiar, así que tenía muchas discusiones con sus padres. Estos decidieron enviarle a estudiar a un internado en Aranda de Duero llamado Los Gabrielistas de la Aguilera. Rodrigo era muy reservado y tímido. En cambio, el hijo pequeño, Álvaro, de 12 años, era totalmente lo contrario. Extrovertido, muy alegre, tenía muchos amigos. La familia vivía en su piso de la calle Jesús María Ordoño, número 14 en Burgos, otra propiedad en la Prueba de Bureba, y otra casa en Galicia, donde solía ir en verano. Salvador era un empresario hecho a sí mismo, un hombre incansable al que la vida sonreía gracias a su esfuerzo y dedicación. Pero la historia de Salvador va mucho más allá. Su vida giraba en torno a un pequeño y pintoresco pueblo burgalés, la parte de Bureba. Allí, Salvador no solo tenía raíces, sino tenía su hogar, su trabajo, su pasión. Vivía en el pueblo de lunes a domingo, entregándose a las tierras que conocía como la palma de su mano.
Llegó a poseer 180 hectáreas de fincas, mucho material agrícola y una nave industrial en Burgos. Claro que todo esto se lo había ganado con mucho esfuerzo y trabajo. Sus amigos y familiares decían que a pesar de tener mucho dinero, eran muy humildes, muy buenas personas y que siempre estaban dispuestos a ayudar a los demás. Cultivar era su vocación, una habilidad que no solo le daba sustento, sino también un merecido reconocimiento en la comunidad. Las tierras eran su reino y Salvador era su rey. Además de cuidar todas sus propiedades, era el hombre al que todos recurrían. Los vecinos le contrataban para arar sus campos y él trabajaba con esmero y dedicación desde el primer rayo del amanecer hasta el que el sol se ocultaba. No solo era un agricultor, sino también era el alcalde del pueblo, un líder que encarnaba el espíritu de trabajo y unidad que definía a la parte de Bureba. Salvador no era solo un hombre de campo, era el corazón de la comunidad, un hombre que había convertido la tierra en su vida y que con sus manos y su esfuerzo había construido un legado que resonaba en cada rincón de su querido pueblo. Los investigadores se encontraron de inmediato con un misterio casi imposible de resolver. Las primeras horas estuvieron llenas de incertidumbre y preguntas con la esperanza de encontrar respuestas, chocando contra un muro de silencio. Las sospechas comenzaron a caer sobre aquellos que alguna vez fueron cercanos a la familia de Salvador. La escena de la noche fatal estaba llena de personajes cuyas acciones dejan mucho que desear. Entre ellos estaba la tía de Salvador, Domitila, su marido y otras personas que podrían ser claves para resolver este caso. Uno de ellos, un médico presente en el lugar, levantó las primeras alertas. ¿Cómo es posible?, pensó la policía. ¿Eres médico y no haces nada por ayudar? ¿Ni siquiera entras a ver qué ocurre por si puedes ayudar a alguna persona herida? ¿Cierras la puerta y das media vuelta? El comportamiento de este hombre se volvió más sospechoso aun cuando fue él quien llamó al 112, pero evitó mencionar detalles cruciales. No dijo que había cuerpos ni personas heridas, apenas habló de haber visto sangre, un testimonio tan vago que no encajaba para nada con la escena que se encontraron más tarde los agentes. Las sospechas sobre este médico crecieron rápidamente. Cuando hablaron con Rodrigo, el hijo mayor de la familia, alimentaba esas dudas con sus comentarios. Lo describió como un hombre envidioso de su padre, resentido porque, a pesar de haberse esforzado en estudiar una carrera, ganaba menos dinero que Salvador, quien tenía además un coche mejor. Siempre se aprovechaba de él, decía Rodrigo a la policía, haciendo que el hombre se convirtiera en el principal sospechoso. Sin embargo, la historia dio un giro. Tras una investigación más profunda, se descubrió que el médico tenía una coartada sólida. La policía se vio obligada a descartarlo como el autor del triple asesinato. Con este sospechoso descartado, las miradas se volvieron hacia alguien más cercano y a la vez inquietante, Rodrigo, que ya sospechaban de él desde el primer día. Los investigadores habían pensado en esta posibilidad, pero ahora tenían motivos más claros para considerarlo el posible autor de la masacre. El día que descubrieron la tragedia, los agentes fueron al colegio de Rodrigo para darle la noticia. Antes de hablar con él, pidieron a la psicóloga del centro que estuviera presente. La escena fue tensa. La policía observó atentamente sus manos y zapatillas, buscando cualquier rastro que pudiera haber dejado un ataque tan brutal. Rodrigo apenas reaccionó. Su rostro parecía de piedra, entrando en un estado que describieron como shock. Después de 24 horas en observación en el hospital de Burgos, la policía finalmente pudo interrogarlo. La primera pregunta fue directa. ¿Qué recordaba del último día con su familia? Rodrigo respondió con vacilación, afirmando que el domingo lo habían pasado en casa viendo la televisión.
Pero pronto surgieron las contradicciones. Un vecino afirmó haber visto a toda la familia paseando esa misma tarde. Las dudas crecieron. Rodrigo parecía inseguro en sus respuestas y la policía comenzó a trazar un perfil mucho más oscuro. Algunos oficiales llegaron a pensar que podía estar sufriendo el síndrome del príncipe destronado. Rodrigo siempre se sintió poco querido por sus padres, que parecían volcar toda su atención en su hermano menor Álvaro. Esa sensación de haber sido desplazado alimentaba un resentimiento que podría haberlo llevado a un acto de venganza. Las tensiones en la familia no ayudaban. Aquel verano, Rodrigo no había sacado buenas notas y su padre le dijo que tendría que trabajar con él en las tierras, un castigo que el joven odiaba. ¿Había sido ese el detonante? El registro de la casa de la familia trajo más sorpresas. La policía encontró dibujos inquietantes hechos por Rodrigo. Bocetos violentos, cabezas bajo una guillotina, sangre, animales muertos. Una mente sombría se escondía detrás de esas imágenes. Además, los videojuegos a los que jugaba eran de una violencia extrema, alimentando las sospechas de los investigadores. Con todos estos elementos, la policía colocó a Rodrigo en el punto de mira. ¿Era él un joven atrapado por la envidia y el resentimiento? ¿O tal vez había más de lo que parecía? Las sombras de la duda no dejaban de crecer, mientras los detectives intentaban separar la verdad de la oscuridad. El comportamiento de Rodrigo sigue despertando sospechas. La policía, que lo tiene en el punto de mira, y aunque la mayoría de las pruebas eran circunstanciales, había un detalle que para los agentes era definitivo: la distancia. Rodrigo debía recorrer 70 kilómetros hasta la casa de sus padres. Eso significaba que necesitaba un coche, sí o sí. Según los informes, si se llegó a las 5 de la madrugada y realmente cometió el crimen, ¿podría haber terminado todo a las 6? Los tiempos cuadraban, pero solo si tenía un vehículo a su disposición. Los investigadores interrogaron a los profesores del centro donde Rodrigo estudiaba. Todos coincidían en lo mismo: Rodrigo estuvo en clase desde primera hora del lunes. No notaron nada extraño en él. La coartada parecía sólida, pero la policía aún no estaba convencida. Entonces la investigación se centró en los vehículos del colegio. ¿Estaban accesibles? ¿Rodrigo podría haber tomado uno sin ser visto? Al comprobarlo, descubrieron que efectivamente los coches y las llaves eran fáciles de alcanzar. Esto reforzaba la teoría de la policía. Rodrigo pudo haber tomado un coche prestado y nadie lo habría notado. Con esta nueva línea de investigación, deciden detener a Rodrigo. La fiscalía toma cartas en el asunto e inicia un interrogatorio en un centro de menores. Sin embargo, 24 horas después ocurre lo inesperado. El juez lo deja en libertad por falta de pruebas. Las huellas encontradas en la escena del crimen coinciden con el pie de Rodrigo, pero no les parece que sea importante, y también se descarta esto. Las evidencias no eran suficientes, las teorías se tambaleaban y el caso simplemente se archiva. Pero nuevas informaciones empiezan a salir a la luz. La familia de Salvador, en el pequeño pueblo de Bureba, recuerda que durante los meses de abril y mayo de 2004 algo inquietante comenzó a ocurrir. Salvador empezó a recibir cartas anónimas. Eran amenazantes y oscuras. Pero no quedó solo en palabras escritas, también recibía llamadas a altas horas de la noche. Una voz distorsionada le susurraba al teléfono: «Te mataré». Pero lo más desconcertante era la reacción de Salvador. A pesar de todo, no parecía preocuparse. Les decía a sus más cercanos que aquello no era más que una obra de un loco con demasiado tiempo libre. No le dio importancia. Para él, las amenazas eran vacías, de algún bromista aburrido del pueblo. ¿Pero lo eran realmente? ¿Había más verdad en esas cartas y llamadas de lo que Salvador imaginaba? Los entierros de la familia fueron desgarradores. Julia y Álvaro fueron sepultados en Orense, la tierra natal de ella, mientras que Salvador descansaría en su querido pueblo de Bureba.
Todo parecía haber llegado a su triste final hasta que al día siguiente del funeral ocurrió algo que heló la sangre de los vecinos. En la tumba de Salvador aparecieron pintadas con spray rojo. Eran insultos llenos de odio, como si alguien se alegrara de su muerte. La escena era tan impactante que la policía no tuvo más remedio que actuar. Recogieron las muestras y sometieron las pintadas a un examen grafológico. Gracias a ello, dieron con el autor, Ángel Ruiz. En marzo de 2005, Ángel, un personaje conocido en el pueblo por su carácter problemático y conflictivo, fue identificado como el responsable. Su historial estaba plagado de denuncias por sus comportamientos violentos y numerosas discusiones con los vecinos. Y lo más revelador es que no se llevaba nada bien con Salvador, así que la policía no perdió tiempo en detenerlo y someterlo a un intenso interrogatorio. Sin embargo, las piezas no encajaban. Ángel tenía una coartada sólida para la noche del triple asesinato. Y algo más, el número de su pie no coincidía con las huellas encontradas en la escena del crimen. Pero la sorpresa llegó cuando registraron su casa. Encontraron una caja repleta de llaves de muchos inmuebles de la localidad, todas sin una explicación aparente. Entre ellas estaba la llave del despacho de Salvador Barrio, que se encontraba en el ayuntamiento. A pesar de todo esto, nada era suficiente para incriminarlo. La policía tuvo que dejarlo en libertad y el caso volvió a estancarse. Los años pasaron y la investigación se quedó sin respuestas. Pero Ángel Ruiz no quedó en el anonimato por mucho tiempo. Actualmente está en la cárcel, aunque no por el asesinato de Salvador y su familia. Fue condenado por un crimen brutal: atropellar y matar a una mujer de 82 años. Rosalía Martínez, con un coche robado. Dentro del vehículo se halló su ADN, lo que llevó directamente a su captura. Además, Ángel se vio envuelto en otra oscura trama, la desaparición de un ciudadano búlgaro llamado Civil Angelo. Se decía que Ángel había contratado a Civil para asesinar a un pariente suyo que vivía en Bilbao, pero al parecer Civil no cumplió con el encargo y se gastó el dinero, incluso se compró un coche. Cuando regresó al pueblo, desapareció misteriosamente. ¿Es posible que el verdadero culpable del asesinato de Salvador siga libre? ¿Qué secretos esconden aún este caso sin resolver? A lo largo de los años, el triple asesinato de la familia Barrio ha sido un caso que ha mantenido en vilo tanto a la policía como a la comunidad de Burgos. Las teorías han ido y venido, cada una más inquietante que la anterior, pero ninguna ha logrado ofrecer una explicación definitiva. ¿Cuál era el verdadero móvil? ¿Quién fue el responsable? Lo único cierto es que este misterio ha generado más preguntas que respuestas. El impacto de este crimen en la familia superviviente fue inmenso, especialmente para Rodrigo, el único que quedó con vida. Aunque la policía finalmente descartó las sospechas en su contra, el estigma de haber sido detenido por la muerte de sus padres lo marcó de por vida. Tras la tragedia, Rodrigo se mudó a Orense para vivir con sus tíos. Su tío, Benito Dos Ramos, se convirtió en su tutor legal. Pero con el tiempo, la convivencia reveló comportamientos que desconcertaron a la familia. Rodrigo mostraba un extraño interés por la herencia de sus padres. Hablaba de dinero con frecuencia y nunca insistió abiertamente en su inocencia, algo que, según su tía, resultaba muy inquietante. Y luego está la historia del anillo. Julia, la madre de Rodrigo, siempre llevaba un anillo colgado al cuello. Sin embargo, el día del triple asesinato, el anillo no apareció en la escena del crimen. La policía lo buscó durante el registro del piso, pero no hubo rastro de él. Hasta que de forma inesperada, Rodrigo apareció con el anillo en Orense. Claro, sus tíos le preguntaron cómo había llegado a sus manos. Él se limitó a decir que la policía se busque la vida, que él no recordaba nada del anillo. La tensión familiar creció a partir de ese momento. Con el tiempo, la relación entre Rodrigo y sus tíos se rompió. Mientras sus otros 4 tíos maternos creían en su inocencia, Rodrigo decidió regresar al pueblo de su padre, la parte de Bureba,
Pero las cosas no terminan ahí. En 2011, la situación se volvió aún más tensa. Rodrigo denunció a algunos de sus propios tíos por amenazas. Durante el juicio, afirmó que 3 de ellos se presentaron en su casa, acusándolo de ser un asesino. La justicia, sin embargo, fue clara. Rodrigo era inocente. Pero a pesar de esta resolución, el crimen de la familia Barrio sigue sin culpable. El crimen ha prescrito este junio, pasados los 20 años. Sin embargo, esto no funciona para los 2 sospechosos, ya que prescribirá una vez se cumplan 20 años desde que se abrió el procedimiento judicial contra ellos. Esto sucederá para Rodrigo en 2027 y para Ángel Ruiz en 2034. Este caso sin resolver sigue siendo una sombra en la historia judicial. Parece evidente que la justicia no hizo todo lo necesario y muchas preguntas siguen en el aire. ¿Cómo puede alguien entrar en el piso sin encender las luces, moviéndose con precisión por cada rincón como si conociera cada detalle? ¿Podría el móvil haber sido la venganza, la ira o simplemente dinero? Para mí hay un culpable que encaja perfectamente en este rompecabezas, pero eso es solo mi teoría. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿O es posible que el asesino aún siga libre entre nosotros? Y aquí, amigos, me despido. Como siempre, gracias por estar ahí. Si te gustó el episodio, darle al me gusta. Si te apasiona La cara del mal, también tienes la opción de apoyarme. Os invito a visitar mi página web lacaradelmal.com con episodios completos, con información ampliada de los casos y fotografías. Gracias por ser parte de esta aventura y os espero en el próximo episodio de La cara del mal. La Policía Científica de Madrid se ha incorporado a la investigación del triple asesinato de Burgos. El matrimonio y el hijo pequeño han sido asesinados brutalmente. El hijo mayor es el único superviviente, ya que no se encontraba en la casa familiar en el momento del crimen, sino en el internado donde estudia, a 80 kilómetros de la capital. Lo que impresionaba desde el primer momento en que entras al piso es que por la parte externa de la puerta no hay ningún rastro de sangre y al entrar empiezas a ver rastros de sangre en el pasillo, en el vestíbulo, en la cocina y en el dormitorio. ¿Sería tan amable de explicar dónde se encontraron los diferentes cuerpos con respecto a los diferentes lugares del apartamento? El cadáver del padre apareció en la cocina, debajo de una mesa, sobre un charco grande de sangre con signos de lesiones por arma blanca. Tomé unas fotos yo también y me fui al segundo cadáver, que en este caso era el del niño. Apareció en la zona final del pasillo, con la cabeza dirigida hacia la habitación de los padres, en posición de decúbito prono, también en medio de un charco de sangre. Se apreciaba que tenía una gran herida en el cuello, probablemente mortal. Y la madre apareció a los pies de la cama, tumbada en el suelo, en posición de decúbito, quiero recordar que decúbito lateral, también con signos de lesiones por arma blanca. Pensábamos que el que hizo aquello podía venir a por Rodrigo y que podíamos correr peligro nosotros. Y yo tenía a mi hija, pero aún así, muertos de miedo, yo lo traje a mi casa. ¿Cómo era en general la relación familiar entre todos ellos, la relación de los dos chicos con respecto a los padres? Por la relación
pues normal. Rodrigo era más introvertido, estaba en las reuniones como no te enterabas si estaba o no estaba. Álvaro era muy extrovertido, muy gracioso, siempre estaba contando chistes. Salvador recibió determinadas amenazas. ¿Qué podéis contarme de esto? Él se reía cuando recibía amenazas, incluso se hacía esa pequeña sonrisa que él a veces sacaba. Y se reía como que no daba importancia a la amenaza. Desde su punto de vista, el hecho de que no hubiera sangre en el exterior y que dentro no encontremos este baño de sangre, ¿qué implica por parte del agresor? Eso implica una preparación. Seguramente sabía lo que se iba a encontrar. Tuvo que cambiarse de ropa, tuvo que llevar calzado de repuesto, tuvo que llevar algo de repuesto para no dejar señales por fuera de la casa. También para no dejar demasiadas huellas de sí mismo dentro de la casa, es decir, que lo había pensado muy bien. Se condujo perfectamente a través de la vivienda sin ni siquiera accionar los interruptores de la luz y dirigirse hacia la habitación en la que dormía Salvador, dato conocido por muy escasas personas. Entonces, en principio dicen, no, pues escapó por la azotea. Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque esa zapatilla está llena de sangre. Esa zapatilla con la que se cometieron los crímenes no sale del piso. Esa huella es de antes. Nosotros sospechamos que él, la tarde del domingo, estuvo en la azotea preparando lo que después a la noche cogió para cometer los crímenes. Rodrigo Barrios está sobreseído porque el juez, a la vista de las pruebas que se aportaron por la policía y por la fiscalía, concluyó que no había motivos suficientes para abrir juicio oral, para llevar a la persona investigada a juicio. ¿Y por qué concluyó eso? Porque entendió que los indicios que se habían reunido no tenían la contundencia suficiente como para descartar otras posibilidades compatibles con la inocencia de la persona investigada. Y cuando esto es así, no se puede llevar a una persona a juicio. Si mañana aparece una prueba contra mi sobrino y dicen, este es, yo soy la primera, la primerita. La primerita que lo voy a acusar y le voy a decir que lo castiguen lo máximo posible y que le pongan el castigo más grande que pueda. Yo voy a ser esa persona. Pero lo que no voy a hacer es acusar a mi sobrino sin saber si ha sido o no. Vino aquí un día a decirme que fuera con él a una tienda donde había comprado unas zapatillas recién llegado. Y le dije, Rodrigo, yo no voy a decir ninguna mentira. Yo voy a decir que tú te has comprado unas zapatillas delante mía que son del 45. Yo he ido con él a la zapatería. Utilizaba un 46 y a veces, según qué modelo, el 47. Y el que estaba allí en la zapatería, el dueño, se ofreció voluntariamente, certificarle el número que le compraba su padre. Yo, cuando encontré el cuaderno de Te quiero matar, tenía que habérselo dado a la policía. Y les pido perdón. El asesino es una persona que conocía las rutinas de la familia. Sabía, por ejemplo, que ese domingo por la noche dormía toda la familia junta. Eso era algo que solo ocurría los fines de semana. El asesino entró con una llave. La puerta no fue forzada. Eso implica en buena medida que era alguien que tenía acceso a esa llave. También porque se movió de una manera sorprendentemente cómoda durante sus crímenes. No entró en aquellas habitaciones donde no era necesario entrar. Las muertes son emocionales, expresivas. Una expresión que está relacionada con el modo en que se mata a cada una de las personas, de una manera muy violenta a Salvador, de una manera mucho más considerada a Julia y finalmente como una cacería con mucha ira también al niño. Estamos hablando de una persona joven, necesitamos aquí un sujeto corpulento, un sujeto fuerte, un sujeto en la plenitud de su vigor corporal, una persona en definitiva que sea capaz de manejar a 3 víctimas de manera secuencial en una orgía de sangre. Se trata de un psicópata porque la escena del crimen está muy ordenada.
tenemos que descartar un ajuste de cuentas. Tampoco está el móvil del robo. Hay dinero en casa y no se lo llevan. ¿Qué nos queda? El odio, la hostilidad, la idea de que desapareciendo esa familia desaparece un grave inconveniente en la vida del asesino. Hay que odiar, hay que justificar frente a uno mismo un crimen de esa naturaleza. Más bien el perfil es el de alguien introvertido que rumia ideas, como una especie de contabilidad de ofensas que tú vas recibiendo. Un poco el símil es la caldera a punto de estallar. Pero a partir de ahí rápidamente recuperaría el buen ánimo, recuperaría el equilibrio y actuaría de una manera racional y absolutamente fría.